Bueno, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar con lo que sería el tejido epitelial. Si recordamos, el tejido epitelial representa uno de los 4 tejidos más importantes o de los principales tejidos, así que bueno, vamos a ver cuáles son las características del mismo. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad de acá del tejido epitelial? Pues conocer sus características principales, conocer cuáles son sus funciones, las diferentes clasificaciones y en qué partes del organismo o en qué parte del organismo o sistema los encontramos y conocer las especializaciones que tiene a nivel apical y vasolateral. Con respecto a este último punto, lo vamos a desarrollar de mejor manera más adelante, ¿ok? Así que no desesperemos. Entonces vamos a iniciar con las características generales de los tejidos epiteliales. Primero son células que están muy adheridas entre sí, es decir, son células muy cercanas que en realidad no tienen ni siquiera sustancia intercelular que las permita separarse. Además, los tejidos epiteliales revisten superficies. Así es como que reviste superficies externas, como ocurre con la epidermis, y reviste otras superficies internas, como ocurre con el aparato respiratorio. Tienen escasa o nula matriz extracelular, presentan lámina basal, que estos 2 puntos los vamos a desarrollar más adelante. Es avascular, significa que no tiene vasos sanguíneos, carece de vasos sanguíneos. Además, secreta diferentes compuestos, puesto que este tejido epitelial puede crear una invaginación y con esto formar un tejido glandular que a su vez va a secretar alguna sustancia para ejercer alguna función en alguna célula o algún organismo, eso igual lo vamos a ver más adelante, y que además tiene un alto poder de renovación. Estas son las características básicas de todos los tejidos epiteliales. Quiero que antes de continuar veamos lo que es la imagen en la parte superior, en donde es una imagen en realidad esquemática, en donde fíjense que vemos células, una sola capa celular, en donde el borde inferior contacta con algo que se ve amarillo y luego otra línea que es azul. Ese borde inferior de la célula que contacta con lo que sería la lámina basal es lo que se llama basal, es la parte basal de esa célula, ¿ok? A esto llamamos basal. Ahora, el borde que está superior a la célula, que es esta que se ve en una parte como que tuviese ciertos pelitos, este borde o esta superficie es lo que se llama superficie libre o también llamada apical o ápice. Y luego tenemos los bordes laterales que son los que contactan célula con célula. Esto es muy importante conocerlo ya que vamos a ver que el tejido epitelial realiza ciertas especializaciones para poder mejorar su función de secreción, de comunicación con otras células, ciertas especializaciones a nivel basal, es decir, del borde inferior de esa célula, a nivel lateral, es decir, entre célula y a nivel apical, es decir, en la superficie libre. Ok, entonces continuamos con que las funciones entonces de los tejidos epiteliales tienen una función como barrera de protección contra daño mecánico, además contra la entrada de microorganismos, además tiene funciones sobre todo en los revestimientos internos de secreción, absorción y de síntesis, y además tiene función sensitiva y sensorial ya que posee terminaciones nerviosas. Entonces, ya vimos lo que es las características generales y las características funcionales. Vamos a hablar de lo que es la clasificación del tejido epitelial. A manera muy grande, el tejido epitelial tiene funciones de revestimiento y glandular. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solo en la clasificación como función de revestimiento, porque todo lo que es su función glandular lo vamos a ver en tejido glandular, ¿ok? Entonces ahora solo nos enfocamos en la parte de revestimiento, ya que recordamos que entonces ella recubre superficies internas como aparato respiratorio y superficies externas de los órganos como lo que es la epidermis. Y tiene
Otra clasificación, entonces la glandular es porque forma parte de glándulas exocrinas y endocrinas del organismo, que como le dije, en esta oportunidad no vamos a desarrollar esta parte, sino solo su clasificación por revestimiento. Entonces, el epitelio de revestimiento va a tener una clasificación que es según el número de capas, según la forma de las células y según la especialización de la superficie libre. Entonces, según el número de capas, tenemos que cuando tiene una sola capa celular lo vamos a llamar simple. Y cuando tiene más de 2 capas celulares, pues lo vamos a llamar un epitelio estratificado. Es importante que tengan en cuenta que a menor número de capas, en realidad es mejor su función de secreción y absorción, pero a mayor número de capas es mejor su función como barrera contra daños mecánicos, ¿ok? Entonces, según el número de capas, es un epitelio simple cuando hay un solo número de capas, y cuando hay más de 2 números de capas es lo que se llama estratificado. Además, lo vamos a clasificar según las formas de las células, que si tienen forma aplanada se llama plano, si son formas más bien cúbicas de la célula se llama cúbico, y si son formas cilíndricas, que son células más que todos columnares, altas, es lo que llamamos un epitelio cilíndrico. Y además vamos a tener modificaciones de la especialización de la superficie libre, que eso lo vamos a desarrollar en otra oportunidad, ¿ok? Entonces, clasificación de los epitelios simples. Entonces, el epitelio simple puede ser simple con células características planas, epitelio simple con características de células cúbicas y un epitelio simple pero con células que parezcan cilíndricas, ¿ok? Entonces, es decir, esto es un epitelio que tiene una sola capa celular, que pueden ser las células, se pueden observar planas, aplanadas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. En la imagen que quiero del epitelio simple cilíndrico, quiero que evidencie que ella hace como una invaginación y colorea algo que está allí en verde, porque tiene también función glandular, ¿okay? Allí es justamente cuando forma una glándula que luego va a formar un producto para secretar, ¿okay? Entonces eso es para que lo tengan allí en cuenta. Importante con estos epitelios simples es que fíjense que todas las células van a contactar con la lámina basal. Si ustedes se orientan, todas las células, sean planas, cúbicas o cilíndricas, en su borde inferior todas contactan con la lámina basal. Ejemplo de estos epitelios: el epitelio plano simple lo podemos encontrar en los alvéolos pulmonares. El epitelio cúbico simple lo podemos encontrar en los conductos glandulares y en el riñón. Y el epitelio cilíndrico simple lo podemos encontrar en estómago, intestino, útero y trompas. Luego tenemos los epitelios estratificados. Entonces dijimos que estratificados es cuando tienen más de 2 capas celulares. Y si estas capas celulares son más con características de células aplanadas, lo vamos a llamar un epitelio estratificado plano. Si más bien las células son con características cúbicas, la vamos a hablar con un epitelio estratificado cúbico. Y si más bien las células son epitelios, son cilíndricas o columnares, es lo que vamos a llamar como un epitelio estratificado cilíndrico. Importante con este epitelio es que si observamos con detalle la imagen, solo las células basales contactan con la lámina basal. Es decir, de abajo hacia arriba, es decir, desde la lámina basal, que sería esa línea amarilla, desde la lámina basal sería la línea amarilla y la azul. Solo las células basales son las que contactan con la lámina basal, ya que a partir de la segunda capa celular, fíjense que no tiene ningún contacto con la lámina basal. ¿Okay? Eso es un rango bastante importante que vamos a ver, una característica muy importante que vamos a ver más adelante y por qué. Además, entonces, ejemplos, tenemos el epitelio estratificado plano con una capa córnea, que es la piel, y el epitelio estratificado plano sin capa córnea, que lo vamos a ver más que todo en las mucosas. Hay algo que es importante que conozcan, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Significa que si bien es estratificado, pseudo significa falso,
Entonces es porque similar al epitelio estratificado, ¿ok? Es decir, que acá todas las células contactan con la lámina basal, pero algunas alcanzan la superficie. Si vemos la imagen esquemática, fíjense que los núcleos primero están en diferentes alturas. Y segundo, todas las células sí contactan con la lámina basal, pero hay unas que no llegan a la superficie libre. Por eso es que es llamado un epitelio pseudoestratificado. Y además tenemos otro que es llamado epitelio transicional, que esto lo vamos a ver sobre todo en lo que es el sistema urinario, porque el epitelio va a ir variando dependiendo de cómo se encuentre el órgano, si está lleno o está vacío. Entonces fíjense cómo se ve un epitelio transicional que está relajado, en donde se ven como más cuboides las células, y un epitelio transicional distendido, que fíjense que las células están más aplanadas, ¿ok? Entonces a esto se le ha llamado epitelio transicional porque depende de si está muy lleno el órgano o no. Un ejemplo de esto es la vejiga, ¿ok? Y entonces hasta acá tenemos pues más o menos las características del epitelio que le nombré anteriormente. Entonces con esto terminamos lo que es características fisiológicas del tejido epitelial, características generales del tejido epitelial y su clasificación según el número de capas y según la forma de la célula. A continuación vamos a hablar de lo que sería la especialización que hace el tejido celular para poder comunicarse y poder mejorar su función de secreción y absorción. Lo vamos a ver en la siguiente presentación. Ok, entonces bueno, vamos a continuar lo que sería el tejido epitelial y vamos a hablar de lo que son las especializaciones de la superficie. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver que el tejido epitelial ha hecho modificaciones para poder mejorar su absorción de sustancias y también para mejorar la comunicación intercelular. Entonces, vamos a hablar de lo que serían las especializaciones de la superficie apical, es decir, de la superficie libre del ápice, ¿ok? Que ahí está pues bien esquemático y está señalado. Entonces, el objetivo en realidad de esta especialización de la superficie apical es mejorar la absorción aumentando la superficie libre luminal. Entonces vamos a tener que puede formar microvellosidades, esterocilios o cilios. Entonces, las microvellosidades, como vemos en la imagen de manera esquemática, están rodeadas por un plasmalema, es decir, por una membrana que permite separarlo del medio interno y del medio externo. Tiene más o menos entre 20 a 30 filamentos de actina y vamos a ver cómo en la microscopía electrónica, que es la que se ve en gris, cómo se verían las microvellosidades, así como también en la parte superior que está en coloración rosada. Allí vamos a ver que son como vellosidades bastante pequeñas y que se van a encontrar en la superficie libre con el único objetivo de aumentar la absorción, aumentando la superficie libre luminal. Además de las microvellosidades, estas pueden existir lo que existen los estereocilios. Estereocilios, en realidad ellos son inmóviles, son muy largos, inclusive pueden llegar a enredarse entre ellos y dar esa sensación como de aspecto de penacho. Lo podemos encontrar en lo que es epidídimo y conducto deferente y también entonces está formado por microfilamentos de actina. Y tenemos las cilias, ¿ok? Las cilias en realidad son móviles, tienen movimientos bastante activos, pueden ser sincrónicos y metacrónicos y su estructura, fíjense que está formado por 9 microtúbulos que forman la pared de un cilindro pero que es hueco. Los cilios están sobre todo en lo que es trompa de falopio y vía aérea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las trompas de falopio lo que hace es permitir la movilización del huevo fecundado hacia el útero y en la vía aérea pues nos ayuda a eliminar todo lo que son las partículas de polvo, así como también de liberarnos o ayudarnos a eliminar todos los que son los microorganismos en la mucosa. Entonces estas son las modificaciones o especializaciones que existen en la membrana apical. Pero vamos a ver que existen especializaciones a nivel de la membrana vasolateral, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esto? De poder lograr una estrecha cohesión entre las células
que tengan una permeabilidad selectiva, pero que a la vez sea una barrera mecánica bastante fuerte. Esto ha sido el objetivo de ir modificando este epitelio y creando estas conexiones para mejorar la comunicación. Fíjense que vasolateral nos referimos a la parte basal, es decir, lo que está cercano a la membrana basal o al borde inferior de la célula, y lateral es lo que conecta una célula con otra célula. Entonces, tenemos que existe el objetivo fundamental es crear entonces una estrecha cohesión intercelular con permeabilidad selectiva y a la vez crear una fuerte barrera mecánica. La clasificación de los contactos celulares según su función, tenemos que existen uniones ocluyentes o zona occludens, que lo van a encontrar en otra literatura así, que se encuentra de sellar uniones entre células. Existen uniones de anclaje o de fijación que en realidad unen de forma mecánica las células entre sí y pueden hacerlo utilizando filamentos de actina, como los vemos en las uniones adherentes, o utilizando filamentos intermedios, como los vemos en desmosomas y hemidesmosomas. Y tenemos uniones comunicantes o nexo, o también llamado gap. En realidad lo que hacen es mediar la comunicación intercelular. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas a continuación. Uniones ocluyentes o estrechas o zona occluden. Ellas en realidad están inmediatamente, como ven en la imagen esquemática, inmediatamente por debajo de la superficie libre del epitelio, donde en realidad la capa externa de las membranas de dos células, fíjense que se acercan hasta lo que pareciera fusionarse. Es lo que se pinta de morado, que parece como, se ve como si fuese una clineja. Entonces, en consecuencia, fíjense que la sustancia que trate de pasar o que se absorba a nivel de la superficie libre no puede atravesar la capa epitelial por la vía intercelular, o sea, entre célula y célula, y además juega un papel mecánico ya que las células se encuentran fuertemente unidas, ¿ok? Entonces mantiene las células juntas en el epitelio y previene el pasaje de moléculas y protección mecánica. Esta es la zona occludens. Luego vamos a ver que existen las uniones de anclaje, que dijimos que estas uniones de anclaje pueden ser por filamentos de actina o por filamentos intermedios. En los filamentos de actina están las uniones adherentes, que fíjense que ellas se encuentran justamente inmediatamente por debajo de la unión de occludens, de la que hablamos anteriormente. Y lo que se encarga es de unir grupos de filamentos de actina entre célula y célula, y también se van a fijar como al citoesqueleto, ¿ok? En realidad, fíjense que lo que van a utilizar une grupos de filamentos de actina entre célula y célula, y ustedes lo van a encontrar esquemático en donde dice la imagen allí, banda de adhesión. Además de estas uniones de anclaje, vamos a tener uniones creadas por filamentos intermedios entre células, como es el desmosoma, que en realidad fíjense que no son cintas, son más que todo, son casi circulares, están en todas las capas epiteliales dispersos sobre la superficie celular y en zonas de contacto, y están sobre todo en epitelios expuestos a fuertes acciones mecánicas. Si ustedes pueden ver por microscopía electrónica, que en realidad es la que se encuentra allí en blanco y negro o en escala de grises, la membrana presenta el espesor habitual, pero sobre la cara citoplasmática de cada membrana celular se observa un material electrodenso en forma de placa, que en realidad allí es donde está o donde fija el desmosoma. ¿Sí? Existe algo llamado el pénfigo vulgar, en donde producen anticuerpos contra la desmogleína, que es una proteína formada por los desmosomas, y obviamente esto pierde la función normal de desmosoma y pierden su capacidad de adhesión y forman estas vesículas en el tejido o en la epidermis, ¿ok? Y luego tenemos los que son los hemidesmosomas, que él en realidad, fíjense, se compone en realidad de la mitad de un desmosoma y solo se encuentran sobre la superficie basal de las células epiteliales. Entonces fíjense que ellos hacen contacto
no hacen contacto, perdón, con otras células, sino que limitan con la sustancia extracelular de tejido conectivo, es decir, median el contacto entre célula y matriz extracelular. Entonces son filamentos intermedios de una célula a la lámina basal. ¿Okay? Fíjense que ellos se encuentran abajo, son basales, ¿sí? Como se observa allí en la imagen. Además tenemos las uniones entonces comunicantes, que son el gap o llamado nexo, en donde en realidad lo que produce es un contacto intercelular extendido encontrado en las superficies pues laterales. Con permeabilidad variable dependiendo del medio. Está formado por conexones que a su vez tienen una proteína que es la conexina y que se unen para lograr una comunicación entre los citoplasmas de ambas células y permite el pasaje de moléculas, pero que esto puede permeabilizarse o no dependiendo del medio. Es así como, por ejemplo, el aumento de iones de calcio induce su cierre. Entonces, fíjense que dependiendo del medio se puede, pues, permitir el pasaje de ciertas moléculas. Entonces, acá tenemos de las modificaciones vasolaterales o las especializaciones vasolaterales, tenemos lo que sería la zona ocludens, que está inmediatamente por debajo de la superficie libre. Tenemos luego lo que es la unión de anclaje, luego tenemos los desmosomas, tenemos el gap y a nivel vasolateral vamos a tener lo que serían los hemidesmosomas. ¿Ok? Ahora hablaríamos de lo que sería la especialización de la superficie basal, que justamente está en el borde inferior de cada célula que hace en contacto con la membrana basal. Como ustedes ven allí, esa membrana basal tiene una lámina basal y una lámina reticular e inmediatamente por debajo es lo que está el tejido conectivo o la matriz extracelular, también llamado. Entonces, fíjense que es una capa, la membrana basal o la lámina basal es una capa extracelular de sostén encontrada entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente, que tiene en realidad múltiples funciones. Mediante microscopía electrónica se diferencia una lámina densa que tiende a ser más oscura y una lámina densa y una lámina lúcida. Y entre ellas dos le forman lo que sería la lámina basal. Funciones de la membrana basal: tiene funciones de sostén del epitelio, ya que fija la parte inferior del epitelio con la matriz extracelular subyacente. Tiene además un filtro selectivo, ya que filtra moléculas, retiene partículas dependiendo también del tamaño. Ayuda además a la reparación del tejido, ya que durante la cicatrización permite el ingreso de nuevas células desde su borde y de manera de ir reparando el tejido, y que además tiene funciones de barrera física, ¿okay? Como barrera pues de protección. Entonces esas son las funciones de la membrana basal o de la lámina basal. Terminado esto, les quise hacer más o menos un en suma. Especializaciones a nivel apical están, por ejemplo, las microvellosidades, estereocilias y cilias. Vasolateral, las uniones estrechas, la adherente, desmosoma, hemidesmosoma, gap o nexos. Y tenemos pues la especialización basal, que viene dado por la lámina basal. Renovación y nutrición del epitelio. Si recordamos, dijimos que era un epitelio que es avascular, es decir, no tiene nada que ver, no tiene o carece de vasos sanguíneos, por lo tanto todo viene dado por su matriz o tejido conjuntivo extracelular. Es altamente o potencialmente renovable. Y bueno, toda la nutrición viene dada por esa matriz extracelular que está por el tejido conjuntivo. Entonces, de esta manera terminamos todo lo que sería tejido epitelial, abarcando las características generales, la función, la clasificación, las especializaciones y bueno, por último lo que sería renovación y nutrición del epitelio. Bueno, muchas gracias y con esto culminamos tejido epitelial.